¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa producido en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión hablaremos con el doctor Jesús Pérez Caballero, experto en los temas de Derecho Internacional, Delincuencia Organizada. Él es parte del equipo de catedráticos en la Unidad Matamoros del Colegio de la Frontera Norte. Es maestro en el área de Maestría en Desarrollo Regional y pertenece al Departamento de Estudios Culturales. Hoy abordaremos el tema a un año de distancia, las consecuencias del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Y damos la bienvenida, nos enlazamos con el doctor Jesús Pérez Caballero. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación y encantado de platicar sobre estos temas. Doctor, entrando en materia, creo que todos podemos recordar que el conflicto bélico Rusia-Ucrania desde su inicio fue contemplado como un conflicto de corta duración. Incluso, no sé si usted me pueda precisar, pero recuerdo a quienes decían que iba a durar unas semanas, a lo máximo 3 o 4. Sin embargo, esto ya se extendió un año y desde el principio marcó consecuencias para el planeta. ¿Cuál es la ubicación actual de este conflicto? ¿Cómo la ve un experto como usted en este tema? ¿Y qué consecuencias hay para todo el mundo, incluido México? Bueno, pues es lo que usted comenta. Hace un año pensábamos que el conflicto iba a ser corto. De hecho, se consideraba una operación especial militar, según la doctrina, y todavía se considera como tal, según la doctrina del gobierno ruso. Y quizás ahora pues consideramos que va a ser largo y dentro de un año tengamos que rectificar otra vez nuestras previsiones. En general, cuando se produce un conflicto de esta escalada militar, política, económica, hasta cultural, es muy difícil hacer previsiones. Lo que sí sabemos es que las consecuencias son enormes en todos los ámbitos. Económicos, estamos en una situación de indeterminación. Políticos, el conflicto ha servido para que la OTAN, sobre todo Estados Unidos y Europa, se replanteen su supuesta cordialidad con Rusia. A la vez ha hecho que Rusia se acerque a aliados como Irán, como la India, como China, que quizás, pues no sé, intentaban tener una posición más neutral, por así decirlo, y mirando hacia el subcontinente iberoamericano, podemos ver las consecuencias desde el ámbito macro hasta el ámbito micro. En el ámbito macro hay digamos, una especie de posicionamiento de cada potencia, y México incluyo a México como potencia regional, de en qué puede maniobrar respecto a Rusia y respecto a Estados Unidos. Recordemos que México ha tenido una posición internacional de rechazar el ataque a Ucrania, pero manteniendo los vínculos históricos que tiene también con Rusia, también como una manera de ganar una posición de, digamos, ¿cómo decirlo?, de maniobrabilidad respecto a Estados Unidos, ¿no? Una manera de jugar a dos bandas para ver en qué puede presionar, en qué puede maniobrar respecto a los temas en común. Eso, digamos, en lo macro. En lo micro, pues en un lugar como Matamoros, y seguramente ustedes a lo largo de la frontera han podido ver que a la escalada de migraciones, a las cotas de migraciones de otros lugares, como pueden ser habituales como Haití o Venezuela, se han unido también la migración de individuos de pasaporte ruso y de pasaporte ucraniano. Los rusos, sobre todo jóvenes, se habla de unos 700.000 rusos que han escapado para no ser reclutados de Rusia. No todos han venido a Iberoamérica o a México, obviamente. Y también las grandes oleadas de desplazamiento interno y externo, sobre todo, de refugiados ucranianos, familias enteras, esta vez el perfil, que han ido a Europa o que, en el caso, si tienen la posibilidad o los vínculos, han iniciado un viaje transoceánico y desde Matamoros o desde otros lugares de la frontera intentan llegar a Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos tiene una posición benigna respecto a los refugiados políticos que huyen de la guerra, ucranianos que huyen de la guerra de su país. En esta perspectiva de la guerra, doctor, bueno, siempre hay dos visiones
y ambas hablan de situaciones terribles en cuanto al número de muertos, en cuanto a la devastación, en cuanto a los castigos infringidos por uno u otro bando a los rivales en este conflicto, pero también en otra parte se habla de todas las medidas que se han modificado en países que han sido afectados por el abasto de gas. Alemania cambió totalmente su política energética y bueno, esto aparentemente, como usted dice, un punto remoto como Matamoros o Tijuana no nos afecta, pero sí ha habido consecuencias y las está viendo en este momento. Entonces, ¿cómo valorar todo esto aunado a pues, las consecuencias de la pandemia, el estado económico del planeta y de las finanzas de todos los países? Y bueno, pues una situación que agrava pues las carencias y el estado de las grandes mayorías menos favorecidas. Me gustaría mucho que nos contestara esto, pero creo que vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Diálogos desde la Frontera, en esta ocasión con el doctor Jesús Pérez Caballero. ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil!
Bien, retomamos esta conversación con el doctor Jesús Pérez Caballero en Diálogos desde la Frontera. Doctor, estábamos pendientes de una respuesta, lo escuchamos con atención. Sí, yo creo que usted ha dado en una de las claves de cómo entender, digamos, un flanco más profundo de esta guerra, y es el aspecto de que venimos de diferentes situaciones de inestabilidad, sobre todo macroeconómica, ya desde 2008, y luego posteriormente con los años de pandemia que han supuesto un decrecimiento económico acelerado. En el caso de la pandemia, una cuestión de problemas con los insumos, con la logística internacional, por ejemplo, y eso ahora tampoco obviamente podemos descartar que el deseo de Rusia de atacar a Ucrania tenga que ver. Tampoco podemos desconectarlo de esta situación de inestabilidad internacional, de falta de liderazgo político, pero también de búsqueda de recursos ante una situación que de por sí es precaria, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, es evidente que un gigante energético como Rusia y cómo reacciona ante las sanciones de países europeos ha afectado a nivel internacional, aunque hay que calibrar todavía cómo ha afectado. Por ejemplo, en Europa se pensaba, una de las razones por las que se pensaba que la guerra iba a ser corta es porque Rusia esperaba, además dentro de Europa, como respuesta a la agresión rusa, también se esperaba que la dependencia del gas y de energía rusa dulcificara, contemporizara las medidas europeas. Eso no ha sucedido. No ha sucedido eso, y además Europa ha demostrado la capacidad del este de, al menos en 2022-2023, soportar las reducciones en el suministro ruso. Soportar las reducciones, digo, porque será a partir de 2023-2024 cuando se corte la dependencia definitivamente del gas ruso a Europa. Ahí ya veremos quién de las dos partes tenía más razón. Eso obviamente tiene un efecto a este tipo de energías enorme. Por un lado, supone que Rusia vaya a abrir su mercado a otros países. Pienso de nuevo en India, por ejemplo, o en China, que son los grandes socios geoestratégicos a los que Rusia se está abocando. También va a hacer que cuestiones que parecían, y también por un lado, y esto afecta a México, cuestiones que parecían saldadas, que parecían que eran irrevocables, al igual que pasó con los plásticos, que la pandemia, digamos, revitalizó de nuevo esa industria que parecía condenada por otro tipo de perspectivas ideológicas. A la vez, para México, esto va a suponer que materias como, por ejemplo, el petróleo se tenga otra vez que replantear su viabilidad o no, sobre todo en una época donde van a faltar, donde se van a replantear los nuevos jugadores, digamos, en el tablero energético. Además, eso solo en el ámbito de la energía. Otros aspectos, como pueden ser las materias primas y demás, también se van a ver afectadas por esta situación que empalma, repito, con ya rezagos de los que veníamos por los diferentes estrés a los que fueron sometidos las economías y las cadenas logísticas con la pandemia. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de los conductores, microchips, etcétera, de los que Rusia, por ejemplo, dependía totalmente de Occidente y que ahora tiene que reconvertir su industria hacia jugadores emergentes, como pueden ser Irán, o directamente llegar a soluciones desde nuestra perspectiva chapuceras, como pueden ser reconvertir conductores o chips directamente de materiales como pueden ser domésticos a materiales que sean adecuados para el despliegue armamentístico que todavía quiere realizar Rusia en Ucrania. Entonces, por concluir, estamos en una época de determinación todavía no estamos, en términos bélicos, un año de guerra no es nada, todavía tenemos que calibrar muchísimas consecuencias, pero lo que sí podemos estar claro es que estamos en una pendiente de escasez, en una pendiente de indeterminación,
que quizá socios que sean capaces de adaptarse a esta situación y poner en balance, poner en valor los recursos de los que ya tienen. Pienso de nuevo en materias como el petróleo o el carbón, pues quizás se vean beneficiadas de esta situación. Doctor, en ese sentido, usted hablaba de las políticas energéticas, lo que se está modificando en cuanto a componentes, materiales. Me llama la atención que, pues, por ejemplo, se haya hecho esta semana el anuncio de que a partir de 2030 no se van a usar ya la gasolina y el diésel en los automóviles europeos, un anuncio de la Unión Europea. Un poquito, no sé si pudiéramos abordar el tema de la economía. Hay un replanteamiento hacia países que estaban ya considerados potencias y hay un debilitamiento de los que eran considerados los países más poderosos del mundo. ¿Cómo observar esto? Y usted habla mucho de China e India como socios importantes de Rusia. Sin embargo, ninguno de los dos países se ha pronunciado en el otro terreno, no en el político, pero estratégicamente no sabemos qué está pasando. Como digamos, para responder a lo que usted me plantea, pues habría que establecer como dos grandes temas, ¿no? El primero es que en general la economía internacional, ya le digo, desde la crisis de las hipotecas subprime y concatenada con otro tipo de crisis, desde 2008, en términos generales, estamos hablando de una situación de indeterminación. Usted sabrá que estos ciclos económicos son ciclos largos y podemos decir que estamos en ese ciclo de crisis y de escasez. Y normalmente en épocas de escasez, pues digamos que los incentivos para realizar guerras o acciones unilaterales pues pueden aumentar. En este caso hemos visto, podemos entender esta guerra de Rusia-Ucrania. Ahora, si eso va a suponer que emerjan nuevos jugadores en el tablero internacional económico, digamos que para que una guerra no tiene unas consecuencias tan inmediatas. Lo que sí va a dejar claro es que Ucrania, si no está vinculada a Occidente, a Europa en concreto, no puede sobrevivir logísticamente, no puede sobrevivir militarmente y económicamente tampoco, porque Ucrania es un país semidestruido hoy por hoy. Igualmente, la guerra ha hecho que Rusia tenga que cambiar su economía a gran escala. La economía rusa ya tenía cierto tipo de desconexión. Los socios estratégicos de la antigua Unión Soviética, países como Brasil, los llamados BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, la India y Sudáfrica, el papel que ha tenido siempre Rusia con China, unas veces de conflicto claro, otras veces como contrapoder frente a Estados Unidos, ya hacía que Rusia, además, un propio intento de crear sus propias redes, su propio sistema de internet, su propia fuentes de abastecimiento de materias primas. Digamos que Rusia económicamente está preparada para aguantar un conflicto que le lleve a cierta autarquía. Otros países, me imagino que podemos pensar Iberoamérica, México, pues va a haber desde mi punto de vista cómo pueden maniobrar en una situación de indeterminación. La indeterminación siempre para quien suele recompensar a quien tiene un plan previo y quien sabe adaptarse. Es decir, si México yo creo que partía con el nuevo giro, la nueva administración federal partía de reforzar la soberanía. Yo creo que eso es importante y de cara a estas, digamos, viejas nuevas reglas que establece la guerra de Ucrania, México está bien posicionada. Ahora, eso no significa que no tenga que establecer que perseverar en una serie de estándares internacionales de los que México todavía pues tenía cierto rezago. Es decir, el hecho de poseer materias primas como el petróleo no significa que tengas una capacidad de refinamiento al nivel que demanda un desabasto como el que puede dejar el fin de la guerra Ucrania y Rusia y que Rusia persevere en los cortes de energía. El hecho de que en el territorio se encuentre litio no significa que tengas la capacidad de procesarlo y distribuirlo a mercados internacionales. Es decir, digamos que es un buen momento para que México persevere en lo que está haciendo, pero eso no significa que ya de por sí vaya a estar bien posicionado. Sobre todo con la codependencia que tiene con Estados Unidos y con Canadá,
que implica también que tenga cierta maniobrabilidad, pero no una maniobrabilidad total. Respecto al aspecto político que comentaba... Le pido un favor, vamos a hacer una pausa, regresamos con el aspecto político. ¿Ya conoces la librería del Colegio? En la librería virtual del Colegio puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coleg.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bien, en esta última parte de Diálogos desde la Frontera, en el análisis a un año del conflicto Rusia-Ucrania, estamos conversando con el doctor Jesús Pérez Caballero y quedaba pendiente el aspecto político. Doctor, lo escuchamos con atención. Respecto a la segunda pregunta de las consecuencias políticas de este conflicto en marcha, yo creo que podemos, para finalizar, retener los dos polos, digamos, políticos que chocan en la guerra de Ucrania con Rusia. Uno es una serie de países, Estados Unidos, Europa Occidental, que consideran que el fin de la historia, por utilizar el término de Francis Fukuyama, son las democracias liberales, la economía de mercado, la sociedad de masas, de consumo, por un lado, y por otro, países donde podemos agrupar a Rusia, China, México en cierto modo, que consideran que cada Estado tiene que mantener cierto control como cheque en blanco. A partir de ahí podemos entender las diferentes cuestiones políticas, qué papel va a jugar Ucrania respecto a la Unión Europea o, por ejemplo, las consecuencias que vaya a tener este conflicto para autocracias como Rusia o China. Sí, doctor, entonces, ¿con qué reflexión nos quedamos? Decía usted, es como con los pronósticos de la economía, ¿no? Va a subir, va a bajar el dólar, pero aquí implica algo más, ¿no? La situación específica también
de la pérdida de vidas humanas para los dos países y qué puede significar que se siga prolongando este conflicto bélico. No es algo parecido a lo que sucede con Siria, para nada que ver, o sea, aquí hay otros factores muy importantes. Me gustaría escuchar su conclusión. Sí, bueno, Siria sigue inmersa en la guerra civil, hay partes del Estado digamos que hay como 6 o 7 estados sirios hoy por hoy, porque hay diferentes grupos de poder territorial. Entonces, sí, digamos que en Ucrania está mucho más fijo el frente. Hay una zona claramente occidental que lo más seguro es que orbite en torno a la OTAN y acabe en la Unión Europea. Lo que tenemos que ver es luego la zona del este, si acabará siendo, en teoría, sobre la ley, según la Constitución rusa, ya el este de Ucrania, Lugansk, aparte de Crimea, obviamente, pero el Donbass ya es parte de Rusia, y habrá que ver si vamos a un país dividido formalmente, con una zona occidental en la Unión Europea y una zona oriental parte de Rusia, o si la guerra, por ejemplo, se extiende a otros lugares, porque tenemos que tener en cuenta también que países como los bálticos o Polonia son los nuevos jugadores emergentes en la Unión Europea y ellos siempre han tenido una posición más beligerante respecto a Rusia. Entonces, digamos que vamos a un periodo de cierta indeterminación en entidades constituidas como la Unión Europea, y vamos a ver en qué posición deja eso respecto a jugadores aparentemente independientes como México. Es decir, exactamente qué sucede con México y qué perspectiva le brinda esta situación internacional ante toda la problemática y todo lo que usted nos acaba de explicar perfectamente bien. Doctor, ¿algo más que quiera concluir antes de despedirnos hoy de Diálogos desde la Frontera? Muchas gracias. No sé si quiera usted establecer un punto que lo deje como una reflexión sobre la mesa, que sea pues en ese sentido un poco breve para cerrar hoy nuestro capítulo de Diálogos desde la Frontera. Un poco pues lo comentado anteriormente. Ahora se abre una época ya venías de una época de indeterminación a nivel internacional, donde la supuesta unipolaridad del mundo de Estados Unidos no ha sido así sobre los hechos. Tenemos varios jugadores, unos de más nivel u otro. México creo que debe perseverar en su posición de mantener su soberanía y poder obtener, maniobrar, negociar, criticar en la medida de lo posible lo que hagan las 3 potencias que son actualmente Estados Unidos, Rusia y China, y un poco intentar poder digamos beneficiarse de las diferentes fricciones que hay entre estos países sin menospreciar que es con Estados Unidos con quien tiene es el principal socio comercial, con quien tiene vínculos históricos, migratorios, etcétera, y que esta maniobrabilidad no se entienda como un cambio abrupto en la geopolítica internacional en la posición geopolítica internacional de México. Yo creo que con eso podemos dejarlo, sobre todo para entender cómo esta guerra, que va a continuar, va a seguir impactando a todos los niveles en todo el mundo y obviamente también en México. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Saludos a la unidad Matamoros, y nosotros despedimos así este Diálogos desde la Frontera. Como siempre, invitar a que visiten nuestro sitio web www.colef.mx, donde también están las aportaciones del doctor Pérez Caballero, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter como @dialogoscolet. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Rocío Galván y aquí los esperamos. Gracias.